¿Te ha pasado que intentas controlar algo que simplemente se está desmoronando frente a tus ojos? ¿Has sentido ese cansancio interno que no se ve, pero pesa más que cualquier carga física? ¿Has orado, has luchado, has insistido, y aún así no entiendes por qué nada cambia? Si alguna de estas preguntas te hizo sentir identificado, quédate hasta el final de este mensaje. No llegaste aquí por casualidad. Hoy vas a descubrir por qué el Espíritu Santo te ha estado empujando a soltar eso que tanto te aferras, y cómo tu vida puede transformarse cuando finalmente entiendes que no es tu batalla, es la de Él. Este video no es una reflexión más. Es una guía espiritual para quienes están cansados de sostener lo insostenible, para quienes ya no pueden con lo que llevan por dentro y necesitan escuchar la voz del Espíritu diciendo, entrégamelo, no tienes que cargarlo tú. Vamos a caminar juntos por esas situaciones donde creíste que Dios estaba en silencio, cuando en realidad estaba enseñándote a confiar, por esos momentos donde pensaste que estabas perdiendo, cuando en realidad estabas siendo liberado, y por esas áreas de tu vida donde, al soltar el control, el Espíritu Santo comenzará a obrar de formas que nunca imaginaste. Antes de continuar, te invito a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios, Espíritu Santo, enséñame a soltar, si crees que estas palabras pueden transformar tu vida. Si alguna vez has sentido que una palabra divina tocó tu corazón en momentos difíciles, compártelo con nosotros. Queremos conocer cómo el Espíritu Santo ha obrado en tu vida. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres recibir más mensajes que fortalezcan tu caminar en la fe, recuerda suscribirte. Además, deja un like, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con 3 personas que necesiten escuchar la voz de Dios en su corazón. Estamos aquí para compartir juntos la fuerza de su Espíritu, para que cada día vivamos con mayor fe, claridad y propósito. Estamos aquí para compartir juntos la fuerza de su Espíritu, para que cada día vivamos con mayor fe, claridad y propósito. Hay momentos en los que la vida te lleva a un punto donde ya no puedes seguir pretendiendo que todo está bajo control. Lo intentas una y otra vez. Haces planes, piensas estrategias, buscas consejos, oras con fuerza, pero aún así nada parece avanzar. Es como si empujaras una puerta que Dios mismo mantiene cerrada. Y aunque no lo entiendes, aunque te duele admitirlo, el Espíritu Santo comienza a mostrarte algo que nunca quisiste ver, no todo lo que estás intentando sostener te pertenece. Y no todo lo que deseas controlar fue puesto bajo tu autoridad. A veces la vida no se rompe porque fallaste. Se rompe porque te está invitando a sanar. Pero cuando estás en ese proceso oscuro, cuando ves cómo las cosas se escapan de tus manos, lo primero que sientes es miedo. Miedo a perder lo que amas, miedo a quedarte solo, miedo a equivocarte, miedo a no saber qué hará Dios después. Y justo ahí, en ese nudo emocional donde tu mente pelea contra tu corazón, es donde el Espíritu Santo toma tu mano y empieza a hablarte de una forma que no siempre es visible, pero sí profunda. El Espíritu Santo no llega con gritos ni imposiciones. Llega con una convicción suave, como un susurro que se mete entre tus pensamientos y te dice, ya no puedes seguir cargando esto. Déjamelo a mí. Porque lo que tú llamas control, muchas veces es solo agotamiento disfrazado. Lo que tú llamas insistencia, muchas veces es dependencia emocional. Y lo que tú llamas fuerza, muchas veces es miedo. Miedo a soltar. Miedo a confiar. Miedo a dejar que Dios tome el lugar que tú has ocupado durante años. Pero el Espíritu Santo no te acusa. No te señala. No te juzga por haber intentado resolverlo todo solo.
Simplemente te muestra, con una ternura que no entienden los que nunca han sido quebrantados, que tú no fuiste creado para llevar cargas que destruyen tu alma. Que hay cosas que no puedes controlar por más esfuerzo que hagas. Que hay puertas que no se abrirán con tus lágrimas, sino con tu rendición. Que hay procesos que no dependen de tu habilidad, sino de su gracia. Y cuando por fin lo aceptas, cuando te atreves a ser honesto contigo mismo, descubres que no estás cansado de la vida, estás cansado de luchar sin dirección. Y ahí es donde comienza el verdadero trabajo del Espíritu Santo. No te da una solución rápida. No te promete un resultado inmediato. Te lleva a un proceso interno donde poco a poco entiendes que soltar no es perder. Soltar es confiar. Soltar es decir, Señor, no entiendo nada, pero creo en ti. Imagina por un momento que estás sosteniendo una cuerda. Mientras más aprietas, más te lastima. Pero aún así te aferras con desesperación, porque soltar te da miedo. El Espíritu Santo se acerca, toca tu mano, y te muestra la marca roja que se forma en tu piel. Te hace ver que no estás siendo valiente al aferrarte. Estás siendo herido. Estás perdiendo paz. Estás sacrificando tu bienestar por algo que no fue diseñado para ti. Y entonces, con esa voz que trae calma donde solo había tormenta, te dice, hijo, hija, suéltalo. Yo estoy aquí. Muchas personas creen que dejar ir es un acto de debilidad. Pero espiritualmente, dejar ir es una de las decisiones más fuertes y valientes que puedes tomar. Porque soltar requiere fe. Requiere renunciar a tu necesidad de controlar el resultado. Requiere aceptar que no tienes todas las respuestas. Requiere confiar en que Dios sabe lo que hace, incluso cuando no entiendes por qué. Y justo ahí, cuando comienzas a ceder, cuando aflojas los dedos, cuando abres la mano, el Espíritu Santo empieza a trabajar donde tú ya no podías. Él reorganiza lo que estaba en caos. Él sana lo que la ansiedad había lastimado. Él alinea lo que tu preocupación había torcido. Él restaura lo que el miedo había apagado. Porque lo que tú sueltas no cae al vacío. Lo que tú sueltas cae en las manos de Dios. Piensa en esas situaciones donde te esforzaste hasta el límite. Esas noches donde lloraste en silencio para no preocupar a nadie. Esas decisiones donde sentiste que tu mundo dependía de una sola respuesta. Esas personas que intentaste retener porque creías que sin ellas te derrumbarías. Piensa en todo eso. Y ahora escucha esto, no estaba solo. Ni un segundo. Mientras tú te desgastabas intentando entenderlo todo, el Espíritu Santo estaba preparando un camino que tú no veías. Mientras tú te aferrabas a lo que creías que era tuyo, Él estaba protegiéndote de aquello que podía destruirte. Mientras tú querías resolverlo a tu manera, Él estaba moviendo cosas en lo invisible que solo se revelarían cuando estuvieras listo para soltar. El Espíritu Santo no te enseña a dejar ir con castigos, sino con amor. Con paciencia. Con propósito. Porque el control ahoga, pero la entrega libera. Y cuando logras entender eso, algo se enciende dentro de ti. Ya no luchas contra todo. Ya no necesitas demostrar tu fuerza. Ya no te da miedo aceptar tus límites. Descubres que no eres débil por soltar. Eres sabio. Eres valiente. Eres sensible a la voz del Espíritu. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, respiras. Respiras sin dolor. Sin temor. Sin culpa. Porque ya no estás tratando de sostener el mundo. Ya no estás intentando que todo dependa de ti. Estás aprendiendo a vivir en el descanso de Dios.
Estás comenzando a caminar de la mano del Espíritu Santo, dejando que Él sea quien abra las puertas, quien decida los tiempos, quien determine el rumbo. Esta es la verdad que transforma tu vida. Cuando sueltas lo que no puedes controlar, el Espíritu Santo toma el control de lo que sí te pertenece, tu paz. Hay silencios que duelen más que cualquier palabra. Silencios que confunden, que desgastan, que te hacen pensar que algo está mal contigo o que Dios se ha alejado sin explicación. Y quizá estás viviendo uno de esos silencios ahora mismo. Quizá oras y no pasa nada. Pides una señal y no llega. Buscas respuestas y el cielo parece guardarlas bajo llave. Pero lo que no te dijeron es que el silencio de Dios no es ausencia. Es entrenamiento. Y uno de los entrenamientos más profundos del Espíritu Santo consiste justamente en enseñarte a dejar ir aquello que no está bajo tu control, usando el silencio como herramienta para purificar tu fe. Cuando Dios guarda silencio, no está castigándote. Está moldeándote. Es en ese silencio donde el Espíritu Santo hace su obra más profunda. Porque cuando no escuchas nada afuera, es cuando por fin puedes escuchar lo que Él quiere ordenar adentro. Mira lo que sucede cada vez que atraviesas una temporada de silencio espiritual. Tu mente empieza a buscar lógica donde no la hay, intenta reconstruir escenarios que nunca existieron, se aferra a lo que perdió, se culpa por no haber hecho más. Pero el Espíritu Santo no permite que escuches respuestas externas porque quiere que aprendas algo más importante. La paz no viene de entenderlo todo, viene de confiar incluso cuando no ves nada. El silencio te obliga a detenerte. Te confronta con tus miedos. Te muestra las áreas donde aún operas desde la ansiedad y no desde la fe. Te revela cuánta parte de tu vida depende de sentirte en control. Y es justamente por eso que duele tanto. No duele porque Dios se haya ido. Duele porque estás aprendiendo a soltar. Piénsalo por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que el silencio te obligó a rendirte? La última vez que no supiste qué hacer y aún así seguiste, solo con la convicción de que Dios estaba ahí, aunque no lo sintieras. La última vez que soltaste algo que te estaba rompiendo, pero que ya no podías sostener más. Es ahí donde el Espíritu Santo se manifiesta. No en el terremoto de emociones, no en los gritos de tu mente, no en la desesperación de tus noches, sino en ese instante en el que decides descansar, aunque no entiendas, aunque no veas, aunque te duela. Elías lo aprendió así. Estaba agotado, perseguido, confundido. Pensó que Dios le hablaría con fuerza, con señales visibles, con respuestas claras. Pero Dios no eligió lo obvio. La Biblia dice que hubo un viento poderoso, un terremoto y un fuego, pero Dios no estaba ahí. Dios estaba en un susurro apacible y delicado. Un susurro que solo pudo escucharse cuando todo lo demás se silenció. Ese susurro es la especialidad del Espíritu Santo. Hablar cuando tu mundo está en pausa. Guiarte cuando ya no puedes controlar nada. Mostrarse cuando tú ya no tienes fuerzas para sostener nada más. Y sin embargo, en medio del silencio, tu mayor lucha siempre será la misma. Tu necesidad de control. Tu necesidad de saber la respuesta ahora, de entender el porqué, de anticipar lo que vendrá, de evitar el dolor, de asegurarte de que nada se salga del guión. Pero el Espíritu Santo usa ese silencio para enseñarte que no puedes manipular lo que Dios está construyendo. Que no puedes acelerar lo que aún no está listo. Que no puedes retener lo que Él ya decidió mover. Que no puedes controlar el corazón de otros, el tiempo de Dios, ni los procesos que solo el cielo comprende. Por eso el silencio incomoda tanto. Porque el silencio expone tu corazón tal como es.
Y revela si tu fe está puesta en Dios o en tus expectativas. Cuando Dios calla, tu alma grita. Y es ahí donde el Espíritu Santo te lleva a renunciar al ruido interno que te promete un control falso, pero que solo te genera ansiedad real. Hay un detalle que pocas veces se dice. Dios guarda silencio justo antes de darte una instrucción importante o antes de mover algo en tu vida que jamás habrías permitido si hubieras tenido el control. El silencio es el aviso invisible de que algo se está preparando. Es la señal de que Dios está trabajando en lo invisible. Es el recordatorio de que lo que no entiendes hoy, un día será testimonio. Tal vez ahora mismo sientes que estás en un cuarto oscuro donde no escuchas a Dios, donde no sabes qué viene después, donde tu alma quiere correr pero tus pies están detenidos. Pero escucha esto, si Dios está en silencio, no es porque te está ignorando, es porque te está sosteniendo. El Espíritu Santo está apagando todas las voces que te confunden para que solo escuches la suya. Te está sacando de la necesidad de controlar lo que no depende de ti. Te está enseñando a descansar en la fe y no en los resultados. Te está mostrando que la verdadera fortaleza no está en hacer más, sino en confiar más. Y aquí viene lo más difícil de aceptar. Hay respuestas que no llegan hasta que sueltas las preguntas. Hay puertas que no se abren hasta que renuncias a empujarlas. Hay personas que no regresan hasta que dejas de retenerlas. Hay promesas que no se cumplen hasta que dejas de manipular los tiempos de Dios. El silencio no es para confundirte, es para purificarte. Es para separar tus deseos de tus necesidades. Es para mostrarte la diferencia entre lo que quieres controlar y lo que Dios quiere sanar. A veces no escuchas a Dios porque estás aferrado a lo que Él te está pidiendo dejar ir. A veces no escuchas nada afuera porque Él está hablando dentro. Y a veces no entiendes nada porque estás a punto de entenderlo todo. Así actúa el Espíritu Santo. Te lleva a un lugar donde la única opción es confiar. Te despoja de explicaciones para llenarte de paz. Te quita el ruido para que escuches su dirección. Te enseña que el control no te pertenece, pero la fe sí. El silencio de Dios no significa ausencia. Significa que Él está obrando en lo invisible, mientras tú aprendes a soltar lo que no puedes controlar. Hay una verdad que casi nadie quiere admitir: muchas veces no buscamos controlar las cosas porque seamos fuertes, sino porque tenemos miedo. Miedo a perder. Miedo a que algo salga mal. Miedo a que lo que amamos desaparezca. Miedo a que Dios no haga las cosas como nosotros queremos. Y ese miedo, disfrazado de prudencia, de responsabilidad o incluso de fe, termina siendo la raíz oculta de nuestra ansiedad. El control es una ilusión tan sutil que se te mete en la vida sin darte cuenta. Crees que estás actuando con madurez, pero en realidad estás luchando contra una corriente espiritual que nunca podrás detener. Crees que estás protegiendo algo, cuando en realidad te estás desgastando tratando de sostener aquello que solo Dios puede mantener en pie. Es como intentar agarrar agua con las manos. Por más que aprietes, por más que cierres los dedos, igual se escapa. No porque seas débil, sino porque no fuiste diseñado para retener cosas que solo permanecen cuando se entregan. El Espíritu Santo quiere enseñarte justamente eso. Que el control no es fe. Que la fe no es manipulación espiritual. Y que una vida guiada por el Espíritu no depende de tu capacidad de organizarlo todo, sino de tu disposición a rendirte. Pero ¿por qué nos cuesta tanto aceptar esto? Porque el control nos da la falsa sensación de seguridad. Sentimos que si lo vigilamos, nada saldrá mal. Que si estamos atentos, nadie nos lastimará. Que si anticipamos todo, no habrá sorpresas.
Sin embargo, el Espíritu Santo expone esta mentira suavemente, pero con una precisión que desarma cualquier excusa. Él te muestra que el control no es seguridad, el control es cansancio. Es ese peso constante en el pecho. Es esa tensión en tus pensamientos. Es esa necesidad de explicarlo todo, de anticiparlo todo, de solucionarlo todo antes de tiempo. Es ese miedo que nunca descansa, porque nunca deja espacio para que Dios actúe. El control nunca trae paz. La paz llega cuando te atreves a decir: ya no puedo más. Señor, tú sabes lo que es mejor. Piensa en Pedro. Mientras él miraba a Jesús, pudo caminar sobre las aguas. Pero en cuanto quiso controlar la tormenta por sus propios medios, se hundió. No fue el viento lo que lo venció. No fue el mar. No fue la lluvia. Fue el miedo disfrazado de lógica. Fue la ilusión de control que le dijo: no puedes confiar únicamente en él. Necesitas hacer algo más. Esa es la misma voz que te habla a ti. Esa voz que te dice que si no haces algo ya, todo se va a destruir. Que si no sostienes tú esa relación, se va a romper. Que si no fuerzas esa oportunidad, nunca llegará. Que si no presionas esa puerta, no se abrirá. Pero el Espíritu Santo quiere que entiendas esto. Lo que es tuyo por propósito no necesita tu ansiedad para sostenerse. No tienes que manipularlo, ni perseguirlo, ni aferrarte con desesperación. Si Dios lo designó para tu vida, nada ni nadie podrá quitarlo. Y si no te pertenece, no importa cuánto te aferres, igual se irá. El control no te protege. El control te desgasta. Te roba la paz. Te quita el sueño. Te llena la mente de easy. Te aprisiona en un estado constante de alerta. Pero la fe te libera. La fe te permite descansar. La fe te hace entender que Dios no necesita tu presión, solo tu obediencia. Y que lo que Él hace, lo hace perfecto, incluso cuando no coincide con tus planes. La ilusión del control se alimenta de un miedo profundo, el miedo a confiar plenamente en Dios. Porque confiar significa permitir que Él decida. Confiar significa aceptar que sus caminos no son los tuyos. Confiar significa abrir la mano y dejar caer aquello que llevas años sosteniendo. Y eso, para tu corazón humano, suena aterrador. Pero para tu espíritu, es libertad. El Espíritu Santo te revela esta verdad con amor. No te grita, no te presiona, no te humilla. Te muestra con paciencia, vez tras vez, que cada vez que intentaste controlar algo, terminaste herido. Te muestra esos momentos que preferías olvidar, cuando te aferraste a alguien que ya no te elegía, cuando insististe en un camino que estaba cerrado, cuando empujaste una puerta que Dios estaba protegiéndote de atravesar. Pero en lugar de juzgarte, te ofrece un camino nuevo. Te ofrece descanso. Te ofrece dirección. Te ofrece algo que el control nunca te dará: paz interior. El control mira desde el miedo. La fe mira desde la confianza. Y el Espíritu Santo trabaja siempre desde la confianza, no desde la presión. Imagina por un instante una mesa llena de piezas que no encajan. Has intentado armar el rompecabezas de tu vida 1000 veces, pero siempre te falta una pieza o sobra otra. En medio de tu frustración, el Espíritu Santo se acerca, toma tu mano y te dice: detente. Suelta las piezas. Déjame mostrártelo yo. Y cuando sueltas, algo cambia. La perspectiva se abre. El caos se ordena. Lo que antes era confusión se convierte en claridad. Porque lo que tú no podías ver desde la ansiedad, Él te lo revela desde la paz.
La ilusión del control no solo afecta tus decisiones, afecta tu identidad. Te hace creer que sin resolver todo, no vales. Que sin tener respuestas, no eres suficiente. Que si fallas, Dios se decepciona. Pero el Espíritu Santo rompe esa mentira. Él te recuerda que tu valor no viene de cuántas cosas puedes controlar. Tu valor viene de aquel que te sostiene incluso cuando estás al borde del colapso. Y aquí está la verdad más liberadora que puedes aprender. No tienes que poder con todo. No tienes que cargar con todo. No tienes que entenderlo todo. Tienes que confiar. Tienes que descansar. Tienes que dejar que el Espíritu Santo sea quien guíe lo que tú has intentado manejar desde el miedo. El control es la ilusión que te ata. La fe es la verdad que te libera. Y el Espíritu Santo está aquí, ahora, para romper esa ilusión y enseñarte a caminar en una libertad que no depende de tus fuerzas, sino de su gracia. Hay momentos en la vida en los que todo parece derrumbarse sin sentido. Planes que habías trazado con cuidado empiezan a fallar, puertas que creías seguras se cierran de repente, oportunidades que parecían perfectas desaparecen sin explicación. Y en tu corazón surge esa pregunta que nadie quiere admitir pero todos sienten: Dios, ¿por qué permitiste esto? Lo que pocos saben es que, muchas veces, esos derrumbes no son ataques del enemigo, sino intervenciones del Espíritu Santo. Él rompe tus planes cuando tus planes están a punto de romperte a ti. Él cierra puertas cuando esas puertas te llevarían a un lugar donde perderías tu paz, tu propósito o tu identidad. Él interrumpe lo que tú creías perfecto porque ve lo que tú no puedes ver. Es en esos momentos inesperados de quiebre donde el Espíritu Santo trabaja con más firmeza. No para castigarte, sino para redirigirte. Para sacarte de un camino donde estabas perdiendo tu esencia. Para llevarte a un lugar donde sí podrás florecer. Piensa en José. Tenía sueños, visiones, planes. Pero todo se derrumbó, fue traicionado, vendido, encarcelado injustamente. A los ojos humanos, parecía que su vida entera había sido destruida. Pero la Biblia revela algo poderoso: Dios estaba usando cada pérdida para moverlo exactamente al lugar donde debía estar. Si sus planes hubieran funcionado, nunca habría llegado al palacio. Si nada se hubiese roto, él jamás habría visto cumplido su propósito. Así actúa el Espíritu Santo también contigo. Él mueve piezas que tú no sabes que existen. Él evita caminos cuyo final tú no imaginas. Él corta relaciones que te habrían destruido lentamente. Él bloquea proyectos que te habrían drenado el alma. Pero tú, desde tu humanidad, ves pérdida. Dios, desde su eternidad, ve protección. Hay planes que están tan arraigados en tu corazón que cuando Dios los rompe sientes que te rompe a ti también. Porque invertiste tiempo, lágrimas, energía, oración. Porque creíste que eso era lo correcto. Porque esa puerta te hacía sentir seguro. Pero el Espíritu Santo no está interesado en tu comodidad momentánea, sino en tu destino eterno. Él no va a sostener algo que te aleja de tu propósito, aunque tú lo quieras. Él no va a permitir que sigas aferrado a algo que está drenando tu alma, aunque tú lo llames futuro. Él no va a bendecir un plan que te está desviando del suyo, aunque tú le pidas señales. A veces piensas que Dios no te escucha cuando te cierran una puerta. Pero la verdad es que esa puerta se cerró precisamente porque Él te escuchó. Cuando el Espíritu Santo interviene, nada ni nadie puede abrir aquello que Él cerró. Ni el llanto, ni la insistencia, ni la nostalgia, ni tu deseo de que las cosas vuelvan a ser como antes. Porque cuando Él cierra, es definitivo.
Y cuando él rompe, es intencional. ¿Alguna vez has sentido que algo se tambaleaba dentro de ti antes de desmoronarse afuera? Esa sensación de que por más que intentes sostener tus planes, algo no encaja, algo se siente pesado, algo no fluye. Eso no es fracaso. Eso es el Espíritu Santo avisándote. Hijo, hija, esto no te llevará donde tú crees. Él sabe cuándo dejarte avanzar y cuándo frenarte. Él sabe cuándo permitirte intentarlo y cuándo detenerte antes de que te destruya. Él sabe cuando algo que parece bueno es peligroso para tu alma. Mucho antes de que tú te des cuenta. Una de las formas más dolorosas en las que el Espíritu Santo rompe tus planes es quitando algo que tú querías conservar. No porque Él quiera lastimarte, sino porque ya no existe espacio para eso en tu próxima temporada. Es como tomar una planta que dejó de crecer en una maceta pequeña. Tienes que sacarla, incluso arrancar raíces dañadas, para poder replantarla en un terreno donde sí pueda florecer. Pero mientras el proceso ocurre, duele. Duele perder. Duele soltar. Duele cerrar un capítulo que tú querías seguir escribiendo. Duele aceptar que no era ahí. Pero el Espíritu Santo no trabaja desde el dolor, trabaja desde el propósito. Él no arranca cosas para dejarte vacío, sino para hacer espacio. Él no te quita, te prepara. Él no destruye. Él redirige. Cuando tus planes se rompen, tu visión también se aclara. Cuando algo que tú creías seguro colapsa, por fin puedes ver la verdad. Cuando lo que tú querías conservar se va, llega lo que realmente te edifica. Pero ¿por qué nos duele tanto aceptar esta verdad? Porque confundimos estabilidad con propósito. Confundimos comodidad con dirección divina. Confundimos deseo con voluntad de Dios. El Espíritu Santo tiene que romper tus planes cuando tus planes ya no están alineados con tu alma. Tiene que detenerte cuando estás avanzando hacia lugares que Él no bendice. Tiene que sacarte cuando estás invirtiendo fuerza en lo que ya está muerto. Tiene que decir no cuando tú estás pidiendo sí sin ver el peligro detrás. Y aunque ahora no lo entiendas, un día mirarás hacia atrás y dirás esas palabras que solo dicen los que han sido redimidos por el propósito. Si eso no se hubiera roto, yo tampoco habría sido reconstruido. El Espíritu Santo no improvisa. Él no actúa por impulso. Él no destruye por enojo. Cada interrupción es intención. Cada pérdida es protección. Cada cierre es redirección. Cada quiebre es preparación. Y cuando finalmente aceptas que Dios no está en tu contra, sino a tu favor, todo cambia. Ya no ves las puertas cerradas como castigos, sino como advertencias. Ya no ves las rupturas como desgracias, sino como liberaciones. Ya no ves las interrupciones como fracasos, sino como movimientos del cielo a tu favor. Cuando el Espíritu Santo rompe tus planes, no es para dejarte sin futuro, es para dirigirte hacia un futuro que tú no habrías elegido, pero que Él siempre tuvo preparado. Lo que se rompe en tus manos, se reconstruye en las manos de Dios. Y lo que Él reconstruye, siempre será más fuerte, más puro y más perfecto de lo que tú intentaste sostener. Hay cargas que nadie ve, pero que te están desgastando por dentro. Cargas que no se notan en tu rostro, pero que el Espíritu Santo percibe en lo más profundo de tu alma. Y lo curioso es que esas cargas no siempre vienen de grandes tragedias, muchas veces vienen de pensamientos silenciosos, de culpas que arrastras desde hace años. De situaciones que no terminan de cerrarse y de emociones que nunca te atreviste a enfrentar. El peso invisible es el más peligroso, porque te acostumbras a él. Aprendes a vivir con ese nudo en el pecho. Aprendes a cargar con esa preocupación diaria.
Aprendes a sonreír para que nadie note lo que en verdad te está consumiendo. Y sin darte cuenta, comienzas a creer que vivir cansado es normal, que vivir en tensión es inevitable, que vivir sin paz es parte de tu historia. Pero el Espíritu Santo no ve tu cansancio como tú lo ves. Él no lo normaliza. Él no lo celebra. Él no dice así es la vida. Él toca esas áreas escondidas y dice con ternura: esto ya no debes cargarlo tú. Hay personas que llevan sobre sus hombros el peso de haber sido responsables siempre, de tener que resolver todo, de no poder fallar. Otros llevan el peso de un pasado que, aunque ya pasó, sigue hablando dentro de ellos. Otros cargan con la expectativa de ser perfectos, de no decepcionar, de nunca mostrar debilidad. Y otros llevan heridas que nadie conoce, pero que los acompañan a cada paso. El Espíritu Santo mira ese equipaje invisible y te pregunta: ¿por qué sigues cargando algo que ya no te pertenece? Porque ese peso no proviene de Dios. Ese peso no proviene de su voluntad. Ese peso no forma parte de tu propósito. Y aunque lo escondas, aunque lo minimices, aunque pretendas que no existe, Él lo ve con claridad. Piensa en esas noches en las que te acostaste agotado, pero no por trabajo físico, sino por cansancio emocional. Piensa en esos días en los que tu corazón estaba lleno, no de esperanza, sino de preocupaciones que no sabías cómo manejar. Piensa en esas veces donde te guardaste lágrimas para no preocupar a nadie, donde tragaste palabras para no herir a alguien, donde dejaste pasar injusticias para evitar conflictos. Todo eso se acumula. Todo eso pesa. Todo eso agota. Y mientras tú te convences de que es normal, el Espíritu Santo te recuerda que no naciste para llevar tanto. Jesús lo dijo claramente en Mateo 11, versículo 28. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. No era una frase bonita para un sermón. Era una invitación real. Una declaración profunda. No tienes que cargar solo. El enemigo busca llenarte de cargas que Dios nunca te pidió cargar. Cargas de perfeccionismo, de culpa, de miedo, de apariencias, de expectativas externas. Pero el Espíritu Santo libera. Él corta esas cargas desde la raíz. Él revela lo que te pesa, no para avergonzarte, sino para sanarte. A veces ese peso invisible se manifiesta como ansiedad. Otras veces como insomnio. Otras como irritación constante. Otras como falta de motivación, o como una tristeza silenciosa que no sabes explicar. Y tú intentas manejarlo con tus fuerzas, pero cada intento te deja más cansado. El Espíritu Santo ve ese desgaste interno y te invita a hacer algo que parece simple, pero es profundamente espiritual: entregar. No reprimir. No aguantar. No ignorar. Entregar. Entregar aquello que aún duele. Entregar aquello que aún confunde. Entregar aquello que aún pesa. Entregar aquello que aún temes. Pero entregar no es olvidar. Entregar es confiar. Entregar es soltar el control emocional sobre algo que te está dañando. Entregar es abrir espacio en tu alma para que Dios haga lo que tú ya no puedes. Es como caminar con una mochila llena de piedras. Algunas piedras son errores, otras son responsabilidades ajenas, otras son preocupaciones que no pertenecen al presente. Y Dios te hace una pregunta directa. ¿Por qué sigues cargándolas si ya te dije que me las dieras? El Espíritu Santo te muestra que parte del peso que llevas no viene de las circunstancias, sino de tu resistencia a soltarlas. A veces no se trata de sanar algo, se trata de dejar de cargarlo.
A veces no necesitas más fuerza, necesitas menos peso. A veces no necesitas una respuesta, necesitas descanso. A veces no necesitas entender, necesitas confiar. El peso invisible se vuelve más evidente cuando te enfrentas a la verdad de que hay cosas que no puedes resolver, por más que lo intentes. Esa persona no cambiará porque tú lo intentes. Ese pasado no se va a reescribir porque tú lo revivas. Ese miedo no desaparecerá porque tú lo ignores. Esa situación no dejará de doler porque tú la controles. Todo eso solo puede sanar en las manos de Dios. Y el Espíritu Santo quiere que lo entiendas de una vez. Lo que tú cargas, te cansa. Lo que tú entregas, Él transforma. Hay batallas que no se pelean con fuerza, sino con entrega. Hay cargas que no se alivian con estrategias, sino con oración. Hay pesos que no se quitan luchando, sino rindiéndose. Dios no quiere que seas fuerte todo el tiempo. Él quiere que seas sincero. Quiere que digas, Señor, esto pesa más de lo que puedo cargar. Porque la honestidad abre la puerta al descanso. Y cuando sueltas ese peso invisible, algo milagroso ocurre. Tu alma se expande. Tu respiración cambia. Tu mente se calma. Tu corazón se limpia. Tu espíritu se fortalece. No porque las cosas afuera cambien de inmediato, sino porque algo adentro cambia primero. El Espíritu Santo libera desde dentro hacia afuera. Primero te quita el peso, luego te muestra el propósito. Primero sana tu alma, luego ordena tu vida. Primero calma tu mente, luego aclara tu camino. Este es el mensaje que Él quiere que entiendas hoy. No naciste para cargar tanto. Naciste para caminar conmigo. Hay momentos en los que el Espíritu Santo no llega con respuestas, no llega con señales visibles, no llega con una voz fuerte que mueva todo a tu alrededor. Hay momentos en los que simplemente aparece con un susurro. Un susurro tan suave que, si no estás atento, puedes confundirlo con un pensamiento más, con una emoción pasajera, con un simple deseo interno. Pero ese susurro tiene un peso espiritual que ninguna tormenta tiene. Porque no viene a imponerse, viene a liberarte. No viene a exigirte, viene a sostenerte. No viene a presionarte, viene a decirte con ternura divina. Entrégalo. Una sola palabra. Un solo llamado. Una sola invitación que puede cambiar tu vida entera. Y, sin embargo, es una de las cosas más difíciles de obedecer. Porque entregar no es algo que haces con las manos, es algo que haces con el corazón. Entregar implica reconocer que no puedes, que no sabes, que no controlas. Entregar es permitir que Dios toque aquello que te duele. Entregar es dejar que Él intervenga donde tú te has estado aferrando durante años. Cuando el Espíritu Santo te susurra entrégalo, no te está quitando nada. Te está devolviendo libertad. Porque lo que tú no sueltas se convierte en tu cárcel. Pero lo que entregas, Dios lo transforma en propósito. Hay una diferencia enorme entre soltar y abandonar. Soltar es rendirse por cansancio. Entregar es rendirse por fe. Soltar puede ser un acto de desesperación. Entregar es un acto de confianza. El Espíritu Santo no te pide que sueltes desde el dolor, sino desde la certeza de que lo que viene después será mejor. Él no dice entrégalo porque quiera verte vacío, sino porque quiere verte libre. Piensa en todas esas veces en las que intentaste convencerte de que todavía podías con eso, que todavía podías sostenerlo, que todavía tenías fuerzas. Y de pronto, en medio de ese esfuerzo silencioso, apareció una sensación inesperada, esa voz interna que te decía que ya era suficiente.
que ya no tenías que luchar de esa manera, que ya no hacía falta demostrar nada. Ese era el Espíritu Santo mostrándote el camino hacia tu propia liberación. A veces ese susurro llega en el momento menos esperado. Cuando estás solo en tu cuarto. Cuando vas en el transporte mirando por la ventana. Cuando te quedas unos segundos en silencio después de llorar. Cuando miras al cielo sin entender nada. Cuando sientes que tu corazón no puede más. Y de pronto lo escuchas. Entrégalo. Esa palabra puede sonar pequeña, pero tiene un poder eterno. Es la palabra que movió a Abraham a poner a Isaac en el altar. La palabra que llevó a Samuel a decir, habla, Señor, que tu siervo escucha. La palabra que llevó a Jesús a rendirse diciendo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es la palabra que transforma miedo en obediencia, ansiedad en confianza, caos en paz. ¿Pero por qué la voz del Espíritu Santo es tan suave? Porque Dios no compite con tu ruido interno. Él espera a que tú guardes silencio. Él no grita por encima de tus miedos, Él te invita a bajar el volumen de tus preocupaciones. Él no actúa desde la urgencia, actúa desde la intimidad. El susurro del Espíritu Santo es la forma en la que Dios te recuerda que no estás solo. Que no necesitas tener todas las respuestas. Que no tienes que sostener aquello que te está rompiendo. Que no tienes que controlar algo que pertenece solo a Él. A veces la voz de Dios se siente como una intuición profunda. A veces como una carga que desaparece repentinamente. A veces como una paz inesperada que llega sin explicación. A veces como un pensamiento que te da claridad después de días de confusión. Y siempre trae el mismo mensaje. Déjame obrar. Pero la batalla interna comienza cuando tu mente dice que sigas insistiendo, que luches un poco más, que no sueltes, que tengas miedo de perder. Tu corazón quiere entregar, pero tu ego quiere controlar. Tu espíritu escucha a Dios, pero tu ansiedad escucha al miedo. El Espíritu Santo no se desespera por eso. Él entiende tus procesos. Él conoce la mezcla de emociones que llevas dentro. Él sabe que entregar algo implica duelo, implica pérdida, implica aceptar una realidad que no querías enfrentar. Y aún así, Él te dice con paciencia: yo te ayudo. Porque entregar no es un acto que haces solo. Es un acto acompañado. El Espíritu Santo no solo te pide que entregues, te da la fuerza para hacerlo. Él sostiene tus manos cuando tiemblan. Él fortalece tu corazón cuando se resiste. Él calma tu mente cuando se llena de duda. Y cuando finalmente entregas, algo cambia. No siempre cambia afuera, pero siempre cambia adentro. La carga se aligera. La ansiedad se disuelve. La culpa se rompe. La confusión se aclara. La fe se enciende. La voz de Dios se vuelve más clara. Porque cuando entregas, haces espacio para que el Espíritu Santo te hable con más claridad. Cuando entregas, dejas de pelear con Dios y comienzas a caminar con Él. Cuando entregas, ya no necesitas entenderlo todo, necesitas confiar. El Espíritu Santo nunca te dirá entrégalo sin tener preparado algo mejor. Nunca te pedirá que sueltes algo sin intención. Nunca te llevará a soltar sin tener un plan perfecto detrás. A veces entregar significa dejar ir una relación que te está drenando. A veces significa aceptar que esa oportunidad no era para ti. A veces significa renunciar a una versión de ti mismo que ya no encaja con lo que Dios quiere hacer. A veces significa confiar en que lo que se está yendo no es pérdida, sino redirección. Entregar no es renunciar al milagro. Es abrir espacio para Él.
Y cuando finalmente dices, Señor, lo entrego, el cielo se mueve, la paz desciende y el Espíritu Santo comienza a hacer lo que tú nunca pudiste lograr con tu control. Ese susurro suave sigue viniendo una y otra vez porque es la manera en la que Dios te dice: no tienes que luchar solo. No tienes que entenderlo todo. Entrégalo y déjame obrar. El mundo te enseñó que rendirse es perder, que soltar es ser débil, que dejar ir es aceptar la derrota. Te dijeron que quien se rinde fracasa, que quien cede es vulnerable, que quien no lucha hasta el final nunca conseguirá nada. Y creciste con la idea de que la vida se sostiene a fuerza de voluntad, de empuje, de insistencia constante. Pero el Espíritu Santo viene a romper esa mentira desde la raíz. Porque en el reino de Dios, rendirse no es perder. Rendirte es ser libre. Rendirte es dejar de pelear batallas que no te corresponden. Es soltar cargas que nunca debiste cargar. Es ceder un control que jamás tuviste. Es poner tus manos abiertas frente a Dios y decir: ya no quiero luchar contra ti. Haz tu voluntad. Rendirse no es abandonar tu destino. Rendirse es permitir que Dios te lleve al destino correcto. Y aquí está la verdad que cambia todo. Lo que tú llamas derrota, Dios lo llama entrega. Lo que tú llamas fracaso, Dios lo llama obediencia. Lo que tú llamas perder, Dios lo llama confiar. Cuando Jesús dijo en Getsemaní: no se haga mi voluntad, sino la tuya, no estaba perdiendo nada. Estaba ganándolo todo. Estaba abriendo el camino de la salvación. Estaba aceptando un plan que humanamente parecía injusto, pero espiritualmente era perfecto. Ese es el tipo de rendición que el Espíritu Santo quiere enseñarte. Una rendición que no nace del miedo, sino del amor. Una rendición que no proviene del cansancio, sino de la confianza. Una rendición que no se basa en renunciar, sino en descansar. Cuando te rindes ante Dios, no quedas vacío, quedas disponible. No quedas sin fuerza, recibes fuerza nueva. No quedas sin dirección, encuentras propósito. No quedas sin esperanza, te llenas de promesas. Y sin embargo, rendirse sigue siendo difícil. ¿Por qué? Porque rendirse implica enfrentar tus miedos más profundos. Implica reconocer que no puedes controlar el futuro. Implica confiar en un plan que no ves, en un tiempo que no entiendes, en una voluntad que no controlas. Rendirse implica aceptar que Dios sabe más. Y esa es una verdad que tu orgullo no quiere admitir. Hay personas que se aferran con tanta fuerza a sus planes, a sus relaciones, a sus ideas, que no se dan cuenta de que están peleando contra Dios mismo. Intentan que las cosas funcionen a la fuerza, creyendo que eso es fe, cuando en realidad es resistencia disfrazada de espiritualidad. El Espíritu Santo no viene a empujarte, viene a convencerte. Viene a mostrarte con amor que hay vida después de soltar. Que hay propósito después de lo que perdiste. Que hay paz después del miedo. Rendirse es como abrir la mano después de años de tenerla cerrada. Duele. Tiemblas. Llora el alma. Pero cuando por fin la abres, Dios empieza a llenar lo que tú no podías sostener. Hay personas que se resistieron a soltar porque creían que lo que tenían era lo mejor que podían recibir. Pero cuando se rindieron, Dios les mostró que lo que defendían era apenas una sombra de lo que Él tenía preparado. Ese es el problema del control. Te hace creer que lo que tienes ahora es lo más seguro. Te hace pensar que si lo sueltas, lo perderás para siempre. Te hace ver a Dios como un riesgo y no como una protección.
Pero la rendición purifica la fe. La rendición limpia el corazón. La rendición abre los ojos. La rendición revela a Dios tal como es. Un padre que nunca te pide soltar algo sin tener preparado algo mejor. Mira la historia de Abraham. Dios le pidió que entregara a su hijo la promesa más grande de su vida. No porque quisiera quitárselo, sino porque quería enseñarle que lo que se coloca en el altar no muere, se multiplica. Lo mismo ocurre contigo. Cuando entregas lo que amas en manos de Dios, no lo pierdes, lo purificas. Y lo que regresa, regresa transformado. Regresa sano. Regresa pleno. Regresa alineado con el propósito. Pero mientras lo retienes, no puede crecer. Mientras lo controlas, no puede sanar. Mientras lo proteges con tu fuerza, no puede ser moldeado por la fuerza de Dios. La verdadera libertad espiritual se encuentra en ese punto exacto donde tu voluntad se rinde ante la voluntad del cielo. Donde decides que confiar duele menos que controlar. Donde aceptas que Dios no necesita tu ansiedad, solo tu obediencia. Y, sin embargo, tu alma sigue temblando ante la idea de soltar. Porque soltar implica perder una parte de ti que estuvo ligada a esa situación, a esa persona, a ese sueño. Pero escucha algo profundo. No pierdes una parte de ti, pierdes una parte que nunca debió definirte. El Espíritu Santo quiere que entiendas que la rendición no te roba identidad, te la devuelve. Te devuelve la paz que perdiste intentando ser fuerte para todos. Te devuelve la alegría que se apagó intentando mantenerlo todo perfecto. Te devuelve la claridad que la ansiedad nubló. Te devuelve el descanso que hace años tu corazón no experimenta. La rendición es el lenguaje secreto de los que confían. Es el idioma de los valientes. Es el acto más poderoso que un hijo de Dios puede hacer. Porque cuando te rindes, declaras con tu alma que Dios es más grande que tu miedo. Y esa declaración mueve el mundo espiritual. Esa declaración abre puertas. Esa declaración rompe cadenas. Esa declaración hace temblar al enemigo. El enemigo quiere verte controlar. Dios quiere verte confiar. Y tú decides. Tú eliges qué voz escuchar. Tú eliges si seguir peleando con tus fuerzas o rendirte a la gracia que te sostiene. Rendirse no es un final. Rendirse es un comienzo. El comienzo de una vida guiada, sostenida y fortalecida por el Espíritu Santo. Hay momentos en los que la vida se vuelve tan confusa que te preguntas si Dios realmente está haciendo algo o si simplemente te dejó en medio de un laberinto sin salida. Te preguntas por qué las cosas tardan tanto, por qué ciertas puertas no se abren, por qué las respuestas parecen esconderse justo cuando más las necesitas. Y en medio de esa incertidumbre, el Espíritu Santo te recuerda algo que cambia toda perspectiva. El milagro no siempre se ve mientras sucede, muchas veces solo se ve después de haber soltado. Hay milagros que se revelan en el momento exacto en que decides dejar ir, no porque Dios no estuviera obrando antes, sino porque tu corazón no podía ver mientras tratabas de controlar todo. La ansiedad nubla la vista, el miedo distorsiona, la desesperación presiona. Pero cuando sueltas, cuando entregas, cuando pones la situación completa en las manos de Dios, es como si una neblina espiritual se levantara de tu corazón y por fin pudieras ver con claridad lo que siempre estuvo ahí. Dios nunca dejó de trabajar. El Espíritu Santo quiere que entiendas que lo que hoy no comprendes, un día será una respuesta. Lo que hoy te duele, un día será una puerta. Lo que hoy parece un final, un día será el capítulo que dé sentido a toda tu historia. Pero eso solo puede verse cuando sueltas la necesidad de controlar el proceso.
A veces Dios permite que te quedes sin respuestas porque si las tuvieras, no aprenderías a confiar. A veces Él permite que algo se detenga porque si siguiera, te destruiría. A veces Él permite que una persona se vaya porque si se quedara, te estancaría. A veces Él permite que un plan se rompa porque si se cumpliera, te desviaría. Cada silencio, cada espera, cada pérdida, cada cambio inesperado, todo forma parte de un rompecabezas que no puedes ver completo todavía. Y el Espíritu Santo usa cada pieza para construir un diseño más grande del que imaginabas. Pero tu alma solo puede verlo cuando deja de luchar contra lo que no puede controlar. Piensa en José. Cuando fue traicionado, vendido, encarcelado injustamente, seguro pensó que Dios lo había olvidado. Pero el milagro no estaba en lo visible, el milagro estaba en lo invisible. En la preparación. En el movimiento secreto. En el proceso. Dios no lo estaba castigando, lo estaba posicionando. Así también contigo. Cuando algo se rompe, tú ves ruinas. Dios ve cimientos. Cuando algo termina, tú ves pérdida. Dios ve inicio. Cuando algo se aleja, tú ves vacío. Dios ve espacio para lo nuevo. El milagro siempre estuvo ahí, pero solo se revela cuando sueltas. El Espíritu Santo te enseña que el verdadero milagro no es solo lo que Dios hace afuera, sino lo que Dios hace adentro. Porque a veces la situación no cambia inmediatamente, pero tú cambias primero. A veces la puerta sigue cerrada, pero tu corazón ya no se desgasta intentando abrirla. A veces la respuesta no llega, pero la ansiedad desaparece. A veces nada afuera tiene sentido, pero todo adentro empieza a alinearse. Ese es el milagro oculto del Espíritu Santo. Él transforma tu interior mientras tú esperas tu exterior. Él te fortalece mientras tú crees que te estás debilitando. Él te impulsa mientras tú crees que estás retrocediendo. Él te sostiene mientras tú piensas que estás cayendo. Lo que no entiendes hoy es lo que testificarás mañana. Lo que lloras hoy es lo que Dios usará para consolar a otros después. Lo que se te fue hoy es lo que Dios reemplazará con algo mejor. Lo que soltaste hoy es lo que Dios transformará en victoria. Porque el Espíritu Santo no te deja perder nada que te corresponda por propósito. Nunca te quitará algo sin darte algo más grande. Nunca cerrará algo sin tener preparado algo superior. Nunca permitirá un final si no hay un nuevo comienzo detrás. Pero ese milagro solo puede florecer cuando tus manos están vacías. Mientras retienes, Dios no puede llenar. Mientras controlas, Dios no puede mover. Mientras sostienes lo viejo, Dios no puede entregarte lo nuevo. Soltar no es una renuncia al milagro. Es la forma en que se activa. El Espíritu Santo trabaja con lo que entregas, no con lo que retienes. Él necesita espacio. Él necesita apertura. Él necesita tu permiso. Él necesita tu rendición. Cuando finalmente dejas ir lo que no puedes controlar, ocurre algo que solo entienden los que confían. La paz llega antes que la respuesta. La claridad llega antes que el cambio. La dirección llega antes que la solución. La presencia de Dios llega antes que el milagro. Y ahí está la mayor evidencia de que Dios ya está obrando. Tu alma vuelve a respirar. Tu espíritu vuelve a descansar. Tu corazón vuelve a creer. Tu mente vuelve a encontrar quietud. Eso también es un milagro. Un milagro que no hace ruido, pero transforma. Un milagro que no impresiona a los demás, pero marca tu vida. Un milagro que no aparece en lo visible, pero reconstruye lo invisible.
Y cuando ese proceso interno termina, lo externo comienza a alinearse sin esfuerzo. Porque donde hay paz, hay claridad. Donde hay claridad, hay dirección. Donde hay dirección, hay propósito. Y donde hay propósito, los milagros dejan de ser excepciones para convertirse en un estilo de vida. Todo lo que sueltas en fe regresa transformado. Todo lo que entregas regresa bendecido. Todo lo que lloras regresa multiplicado. El Espíritu Santo está construyendo un milagro dentro de ti. Un milagro que te preparará para ver con tus ojos lo que hoy solo puedes creer con tu corazón. Y justo cuando tu alma termina de entender esto, comienza el cierre final de este mensaje. Un cierre que no solo te invita a reflexionar, sino a dar un paso espiritual real, uno que sella el trabajo que el Espíritu Santo empezó mientras escuchabas estas palabras. Porque soltar no es el final de tu historia. Soltar es el comienzo de una nueva vida guiada por Dios. Y ahora que tu corazón está abierto, ahora que has entendido lo que Él quería mostrarte, ahora que el Espíritu ha hablado a lo profundo, es momento de cerrar este mensaje con una oración, una declaración, un paso de fe que conecte tu alma con el propósito de Dios para tu vida. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo y escribir esta frase en los comentarios: Espíritu Santo, enséñame a soltar. Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir más palabras que fortalezcan tu fe. Además, deja tu like y activa las notificaciones para recibir más contenido inspirador. Por último, si quieres seguir fortaleciendo tu fe, te invito a seguir profundizando en la palabra de Dios. Por eso, te recomiendo ver nuestro siguiente video, donde encontrarás más oraciones y reflexiones que edificarán tu vida. Haz clic en la pantalla y sigue conectando tu corazón con Dios, para que su presencia te guíe en cada paso. Que Dios te bendiga abundantemente. Que la presencia de Dios no solo te visite, que te habite y guíe.